Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los fortalezca y los establezca en la verdad y los llene de paz y gozo en el creer en Cristo Jesús. Por su gracia y por su misericordia estamos aquí hoy para poder adorar y alabar al Dios y Santo Israel, para poder proclamar su nombre y también pues traer la administración de la palabra. Hemos venido hablando ya en diferentes ocasiones con relación a imitar también a Timoteo. Esto nos ha traído hasta acá al tema del día de hoy que es hay cosas difíciles de entender. Esto viene a razón del enviamiento que hace el apóstol Pablo a Timoteo o al encargo de ir a la iglesia de Éfeso para corregir lo que está equivocado. Ya mencionamos de que no es solo el hecho del punto de que a nosotros nos puedan enviar para corregir lo que está equivocado, sino en el sentido de que envían a Timoteo para corregir lo que está equivocado porque él tiene una doctrina bien establecida. Él ha caminado y ha vivido una doctrina verdadera y por esa causa es que es enviado a corregir. Es decir, no vamos a enviar a corregir a alguien algo que no lo está haciendo bien, ¿verdad? Sino que se envía a alguien que sabe hacer las cosas para que corrija las cosas que son erróneas, que lo sabe hacer a su perfección. Entonces, por esa causa vemos que nosotros deberíamos tener ese punto seguro de saber de que lo que estamos viviendo en Cristo es correcto. Y que si en algún momento puede pasar, Dios nos puede enviar a corregir algo que puede estar erróneo o equivocado a una persona, a un lugar. Eso ya lo decidirá Dios, ¿verdad? Pero en este caso, nuestro punto central es saber bien la doctrina. Y por eso hemos tocado diversidad de puntos. Y uno de ellos, como ya mencionamos, de que la doctrina no es solo el hecho de saber un montón de conocimiento, sino la doctrina se trata también de ponerla en práctica, que a veces eso puede ser lo difícil, porque uno puede llenarse bastante conocimiento, oír muchas prédicas, oír podcast, oír diversidad de información, ¿verdad? Porque recordemos que hay muchos libros cristianos, ahora también pues con los formatos de podcast, también existen las radios, hay otras personas que tal vez hacen TikToks, otras personas que hacen YouTube, otras personas que hacen cuestiones con Instagram. Y todo es un conjunto de información que pues alguien también puede ser muy hábil para retener la información, pero de la información o del conocimiento a la práctica, ahí ya entramos, ahí ya ya mencionamos que hay como a veces como que fuese un abismo o hay una situación entre lo que se oye y a lo que se practica. Y por esa razón es que nos hemos estado enfocando en ese punto, ¿verdad? Del oír al practicar, hay ciertas cosas que pasan por ahí. Y por esa causa es el título del día de hoy. Hay cosas difíciles de entender. Ya hablamos acerca de otros temas relacionados a ellos, que inclusive vamos a dar un breve repaso de los temas que hemos dado, por si hay otras personas que quieran revisarlo en los videos que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amado Padre y Pastor, bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Queremos hoy delante de ti pedirte ayuda, socorro para la transmisión del mensaje, así como la recepción del mensaje, para que quites todo estorbo, toda obra pecaminosa, toda obra de tinieblas, que sea todo tu pensamiento altivo llevar a la cautividad de Cristo, que nuestra mente y corazón estén sujetos a ti, y que seas tú el que habla a través de nosotros, y que nos ayudes también a escuchar y a recibir la palabra de verdad, y alegrarnos y regocijarnos en tu palabra, también para no ser oidores olvidadizos ni tardos, sino ser hacedores de la palabra. Así que a ti te damos la gloria, a ti la honra, amado Padre. Ayúdanos, por favor, y auxílianos, proveen tu sabiduría y revelación como tú la conoces, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Y declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Bendito seas eternamente y para siempre. Bien, como mencionamos, estamos por su misericordia y gracia dando este tema que también como lo hemos resaltado, no es, viene una serie, una línea de temas y por eso lo he estado colocando también para que veamos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. El punto aquí es imitando también a Timoteo, que ese es el primero que hemos venido colocando.
Y en este caso en particular, como ya mencionamos, el apóstol Pablo envía a Timoteo en la primera carta de Timoteo a la iglesia de Éfeso y prácticamente es que no enseñen diferente doctrina. Basado en eso hemos visto varias cosas, entre una de ellas saber que una diferente doctrina viene a causa de un diferente maestro. También hemos hablado acerca de qué es doctrina para definirlo, ¿verdad? Mm, Para la definición realmente de qué es doctrina, porque hay ciertos puntos a tratar. Y también la doctrina con relación a otros aspectos, como lo que es la revelación, conforme también a lo que es la ciencia o la profecía. Y también hablamos acerca del fundamento y la doctrina. Otros puntos que hemos hablado es la doctrina y la práctica. El 6 que es oyendo la doctrina de Jesús. 7 preguntando sobre la doctrina de Jesús. 8 la doctrina que necesitamos. 9 no seamos tardos para oír la doctrina y no seamos oidores olvidadizos. Todo esto lo hemos estado resaltando o hablando las últimas semanas. Entonces ya vemos que son 10 temas que hemos estado hablando relacionado a esto y pues el día de hoy nos tocaría ver que ver. Hay cosas difíciles de entender. Todo esto, o por lo menos estos últimos temas que hemos estado hablando, por lo menos desde acá, oyendo y practicando la doctrina, si no estoy mal, es de que desde el punto de oír la doctrina al punto de practicar hay varias cosas, ¿verdad? Es decir, que hay cosas que pueden estarnos afectando para poder llevarlo a la práctica. Ciertamente podemos estar en una congregación o en la casa escuchando una prédica por YouTube, pero no necesariamente significa que lo vamos a poner en práctica. Y también el enemigo puede hacer cosas así como nosotros podemos tener ciertas deficiencias por los cuales no estamos llevando a la práctica la palabra de verdad. Entonces, por esa razón hemos estado viendo qué es lo que pasa entre lo que oigo para alcanzar la práctica, ¿verdad? Y por esa razón es de que entre uno de ellos hemos hablado acerca de tardos para oír o oidores olvidadizos, que fue lo que hablamos las últimas 2 semanas. En este caso, pasa lo mismo con esta parte, hay cosas difíciles de entender, es decir, de que si oímos pero no entendemos, no podemos llevar a la práctica algo. Así que vamos a entrar acá, siempre leyendo la parte de Mateo, capítulo 7, 24, 27. ¿Por qué? Porque Jesús habla con relación a esto. Jesús nos enseña con relación a la puesta en práctica de su palabra. Y que también lo hablamos en su momento con relación al fundamento de Jesús. Dice la siguiente manera en Mateo capítulo 7, 24, 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si observamos aquí lo que hemos hablado de Jesús, que también hablamos de la edificación y el fundamento, Jesús menciona algo muy claro. Dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nos está hablando aquí algo bastante importante, ¿verdad? Que aunque se habla mucho, aunque nosotros inclusive lo hablamos o lo decimos o inclusive escuchamos decir a otras personas, pero realmente ya a la hora de examinar nuestras vidas nos podemos estar dando cuenta que no lo estamos haciendo. Y eso es para no engañarnos a nosotros mismos. Por eso también cuando hablamos la semana pasada con relación al pasaje de Santiago, Santiago decía eso. Santiago decía de que no nos engañemos a nosotros mismos, que realmente estemos claros en saber de que no estamos poniendo en práctica la palabra, que para qué nos vamos a engañar, ¿verdad? Entender que estamos olvidando la palabra y que no la estamos llevando a la práctica. Y que es importantísimo que nosotros podamos ver los errores no como algo caótico, porque a veces nosotros no queremos decir que hemos cometido un error, porque eso puede traer repercusiones. Es decir, por ejemplo, si uno está en una empresa y de repente hace uno algo
rompe algo o pasa algo, pues eso trae repercusiones que nos pueden quitar algo de dinero, puede ser que nos despidan, etcétera. También si con la familia que uno cometió un error, tal vez lo regañan, lo castigan, lo corrigen o le pegan y un montón de situaciones, ¿verdad? La diferencia con el Evangelio es de que si nosotros reconocemos un error, eso nos va a llevar a vida eterna, es decir, nos va a llevar a cambiar y también a enseñarle a otras personas las verdades de las cosas, que tal vez en ciertos puntos en la tierra tal vez no es tan relevante en ciertos ámbitos, ¿verdad? Pero en el Evangelio, en la forma de vida, es bastante relevante en este punto con la forma de la vida eterna. Por eso hago relación con esta parte de nosotros no tener temor de decir que nos equivocamos, decir que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Y no, también hablo a relación a esto de no echarnos al abandono, decir, ah, ya fallé otra vez y uno se tira ahí al abandono, porque es peor, ¿verdad? El problema se vuelve mucho mayor, sino que ver los errores en el Evangelio ciertamente puede doler, ciertamente no, nos podemos sentir de alguna manera decepcionados, pero como dijo el apóstol Pablo, el que esté triste como que no lo estuviera, porque el fin se acerca. Entonces, por esta razón es de que nosotros debemos ser claros con nosotros mismos, no engañarnos, no pensando que somos hacedores de la palabra cuando también no lo somos. Pero también algo importante basado en lo que aquí menciona es de que dice que aquel que oye las palabras de Jesús y hace las palabras de Jesús. También resaltamos de que el hecho de oír las palabras de Jesús no significa que del todo la vamos a escuchar literalmente o que pues solo al hecho de leer la Biblia, sino que también hay Dios ha enviado personas en su función de predicadores o maestros para trasladar el mensaje de la palabra para que nosotros lo escuchemos y obviamente para que también lo pongamos en práctica. Ciertamente puede haber de alguna manera deficiencias en nosotros a la hora de transmitir el mensaje y que claramente buscamos de alguna manera ver cómo mejoramos la transmisión del mensaje y que puede ser que en ciertos puntos no seamos tan claros en ciertas cosas prácticas, pero también por eso está el Espíritu Santo y también por esa razón está la palabra. En el sentido de que yo no lo hago porque no me explicaron bien, no debería ser del todo una excusa, ¿verdad? Sino que también nosotros tenemos una responsabilidad y buscar la palabra. ¿Para qué? Para oír y poner en práctica las palabras de Jesús a través de las diferentes manifestaciones. Pero por eso resalto esta claridad y es en lo que nos hemos centrado. Y por eso mencionaba que del oír al hacer, hay hay una transición, hay una parte que hay que comenzar a observar, ¿verdad? Que no es solo, ah, ya oí y lo practico, sino que como lo vimos en su momento, hay personas que hoy van a la iglesia, se sientan en la iglesia, escucharon un mensaje y al otro día ya no saben nada del mensaje. Entonces, ¿cómo van a poner en práctica algo que se les olvidó? Entonces, por eso hablamos de las personas como lo de la semana pasada de los oidores olvidadizos, o el otro caso de los tardos en oír, es de que ciertamente tal vez sí oyó y sí entendió, sí lo tiene en la mente, pero lo hace después, cuando se le ocurra, ¿verdad? Cuando tenga ganas. Entonces, eso ya es otra cuestión, y en el sentido de que son perezosos para poner en práctica las cosas. Entonces, si nos damos cuenta, sí se oye, pero el oír a la práctica es otra situación. Inclusive, por eso mencionamos el hecho de que cuando se habla de tardos, puede ser que alguien hagamos de cuenta que se lo explican hoy, pero lo puso en práctica dentro de 6 años. Es decir, que se tardó 6 años en ponerlo en práctico. No porque sea difícil, no necesariamente porque sea complicado, simple y sencillamente porque no le había puesto atención y lo había dejado para ahí, para después. eh, y no vio la manera de por qué ponerlo en práctica ahora, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante que nosotros veamos esta parte y por eso lo estamos resaltando. Entonces, el día de hoy, por causa del título que hemos estado mencionando, lo que mencioné está resaltado en Pedro. Segunda de Pedro lo resalta, las cosas difíciles de entender. Es decir, él es el que lo marca, porque realmente hasta donde yo recuerdo no hay otro pasaje en la Biblia donde resalte ese punto de que algo sea difícil de entender. Y lo interesante está que lo dice el apóstol Pedro. Es decir, que no lo está diciendo una persona que acaba de comenzar en el Evangelio. Lo está diciendo una persona que fue enseñado y que fue instruido por Jesucristo por 3 años y medio de una manera presencial, pero luego pues ya glorificado, pues también le dio ciertas enseñanzas, como lo vemos
en el pasaje, si no estoy mal, de Hechos capítulo 10, cuando es enviado con Cornelio y pues en el éxtasis Dios le habla acerca de la purificación de todas las cosas. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que el que está explicando acá tiene prácticamente un trasfondo de enseñanzas y otra cuestión de situaciones que para él, que ya siendo instruido, ya siendo formado, ya siendo caminado con Jesús, inclusive en esta carta de segunda de Pedro, él ya estaba diciendo de que Dios le había dicho que se lo iba a llevar, es decir, que él iba a morir. Eso quiere decir que tampoco lo dijo recién avanzado en el camino con Jesús en sus inicios del Evangelio. Es decir, que él ya es un anciano, ya ha tenido un recorrido, ya ha tenido un montón de enseñanzas, ha tratado con mucha gente, con muchas personas y otras cuestiones, por lo cual él ya hay un peso en sus palabras de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice de la siguiente manera, 2 de Pedro capítulo 3 del versículo 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. 15. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Voy a repetir el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. Lo que me quiero centrar acá es el punto, lo que hemos resaltado de difíciles de entender. ¿Por qué difíciles de entender? Porque recordemos que si nosotros no entendemos lo que se nos está diciendo, no podemos ponerlo por práctica. Y eso es lo que habla acá en el pasaje de Mateo que lo citamos continuamente los días sábados, que es Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí habla claramente de que se oye, pero no se entiende. Pero aquí no estamos hablando únicamente de que no se entienda, sino que de por sí el mensaje escrito o el mensaje oído ya es difícil de entender. Es decir, que no es un mensaje necesariamente que pueda ser un mensaje básico, ¿verdad? Sino que ya es un mensaje que en sí mismo lleva una complejidad, que hay cosas que vamos a hablar hoy con respecto de por qué el mensaje se puede volver difícil. Entonces, en este caso, cuando Jesús está hablando en esta parte de la parábola del sembrador, que específicamente en la parte junto al camino, vemos de que se oye pero no se está entendiendo. Eso provoca de que la persona no dé fruto, que el enemigo se lo quite. Entonces, inclusive en este escenario de la parábola del sembrador, los discípulos se acercan a Jesús a preguntarle y Jesús les dice, si no conocen esta parábola, ¿cómo van a conocer las demás? Es decir, miren, esta parábola es fácil y no siendo fácil no la entienden, pero siendo fácil no la entienden, ¿qué va a pasar con las demás parábolas? Entonces vemos aquí de que a veces nosotros con cuestiones sencillas podemos tener dificultad, ya no digamos con este caso de que las cosas sean difíciles. ¿Por qué mencionamos esta parte que sean difíciles? Por el punto principal que hemos estado hablando. Oímos, pero nos están dando un mensaje difícil de entender, por consecuencia puede ser que ya no lo terminemos practicando. Pero no solo practicando, ¿verdad? Porque aquí hay muchas cuestiones ya puramente humanas, como que alguien se puede frustrar, decepcionar y simple y sencillamente dice, ¿para qué lo voy a tomar? Mejor lo desecha. Y prácticamente ese desecho o eso que desecha ya no lo pone en práctica o no le pone atención o en otro conjunto de cosas. Pero por otro lado, aquí como menciona este pasaje también de Pedro en el mismo versículo 16,
habla de que se puede torcer, tuercen, es decir, que un mensaje difícil puede ser torcido. ¿Por qué? Porque es difícil de entender, no se comprende de buena manera y por lo tanto uno puede tener la situación de poder torcer el mensaje. Es decir, de que lo que se nos están enseñando, lo que se nos está mostrando o hablando, no lo hemos comprendido bien y eso procura de que nosotros lo apliquemos de mala manera. Entonces, qué quiero dar a entender con todo esto? De que deberíamos prestarle atención al tipo de mensaje que nos están hablando. Saber de que si el mensaje que se nos está impartiendo es difícil de entender. ¿Para qué? Para tener mayor cuidado del mensaje que estamos oyendo o el mensaje que estamos leyendo, para tomarle el cuidado necesario para no venir después y nosotros y torcer las escrituras o torcer el mensaje, que ciertamente a veces ha pasado, por ejemplo, en ciertos casos cuando uno a veces revisa el TikTok y a veces hay ciertos predicadores que están dando una enseñanza de algún tipo y se ve en los comentarios como hay personas que ni siquiera aprendieron a oír bien lo que el hermano está hablando y que ya comienzan a criticar o a decir muchas cosas y inclusive cuando critican dicen es que usted hermano está diciendo esto y esto y esto y realmente no lo está diciendo el hermano. Eso fue lo que ellos torcieron, ¿verdad? En este caso personas que se fueron en contra de él. Entonces ellos escucharon mal y están torciendo el mensaje que es verdadero, pero para ir en contra de las personas. Si eso está pasando, también hay personas que no están oyendo bien o no están entendiendo bien y lo están aplicando mal. Y eso pasa, ¿verdad? Hay personas también cuando uno va a la iglesia y uno escucha el mensaje con ellos y hay personas que le dicen, mira, es que el hermano dijo esto, y uno le dice, mira, pero esto no lo dijo el hermano. El hermano lo que quiso dar a entender era esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, lo que nos explica acá es de que nosotros deberíamos tener cuidado con los mensajes que estamos oyendo, porque podemos venir y torcer el mensaje que se nos está dando. O simplemente si alguien no lo tuerce, simplemente no le va a poner atención y por lo tanto se va a quedar vacío, se va a quedar sin llevarlo a la práctica. Por lo tanto debemos ver que esos mensajes van a requerir un mayor cuidado y también van a requerir un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque obviamente si es difícil, significa que va a llevar más trabajo. Vamos a ver aquí la palabra eh, difícil de entender porque realmente es una sola palabra. Es decir, difícil de entender es una palabra en el griego. Aunque para nosotros es difícil de entender, son tres palabras. En el griego es una sola palabra, que en este caso es la 1425 o 1425. Esta es una palabra compuesta que dice dus noetos. Entonces, es una palabra compuesta ya que depende de dos palabras, que es la 1418 y la 3539. Y dice que es de dus y de un derivado de noieo, dificultad de percepción. Se ha traducido en difícil de entender. Es decir, que esta palabra que utiliza el apóstol Pedro solo se utiliza acá, no se utiliza en otro lado. Única y exclusivamente se utiliza acá, en segunda de Pedro. No se utiliza en otro lado. Lo que sí se utiliza en otro lado es esta palabra noieo. Porque también vimos acá que esta palabra que es dus hace referencia a que algo es difícil o duro, ¿verdad? Entonces, la palabra noieo, que inclusive ya lo hemos visto en los días sábados, que es la palabra noeo, pero a veces se ha traducido en el Strong Concordance con noieo, dice la siguiente manera, que es la 3539 noieo, que dice que es de la 3563, que es noeo. Ejercer la mente. Observar, es decir, figurativamente comprender, captar, prestar atención. Si nos damos cuenta acá, menciona al inicio ejercer, es decir, que es un ejercicio. Entonces eso nos da a entender varias cosas, es decir, que el mensaje se puede volver difícil de entender porque nosotros como personas no hemos ejercitado la mente.
al no ejercitar la mente, el mensaje se vuelve difícil. Por ejemplo, si nosotros observamos a veces, por ejemplo, las Olimpiadas, vemos hay personas que regularmente corren o maratones, inclusive hay maratones a veces en los Estados Unidos, aquí en Guatemala, hay de correr, inclusive creo que la municipalidad a veces hace ciertas cuestiones para correr no sé cuántos kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que prácticamente se están ejercitando para poder, cuando les toque la competencia, lograr alcanzarlo. Entonces, una persona que es experimentada en estar corriendo sobre esas carreras, inclusive internacionales, si viene a una carrera a través de 20 kilómetros, por ejemplo, no sé cuántos son, él no va a sentir complicado el trayecto porque él está acostumbrado, él está en el ejercicio continuo de hacer el maratón y por lo tanto él no lo va a ver pesado, inclusive va a decir esto es un maratón normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha ejercitado. Entonces esto nos enseña de que a causa de nosotros de no estar ejercitándonos en la palabra de verdad, en el sentido tanto de meditar como de poner en práctica, el mensaje se va a volver difícil de entender. Esto también lo vemos, ya lo hemos hablado, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 5, creo que es versículo 11 en adelante, inclusive parte del 6, el capítulo 6, hacía referencia, que también lo vimos cuando hablamos de tardos para oír, de que el escritor de Hebreos comienza a hablar del capítulo 4 o 5, creo que acerca del sacerdocio de Jesús, cuando él se tiene que detener en el versículo 10 del capítulo 5, porque se ha dado cuenta de que no le están entendiendo. Y él dice, ustedes no me están entendiendo porque se han vuelto tardos para oír. Y habla acerca de que ustedes no son maduros, ustedes son como niños, les tenemos que dar leche y no alimento sólido. Y una de las referentes para mencionar todo ello es, dice, de que los que son maduros o los que ya pueden recibir alimento sólido son aquellos que han puesto por práctica la palabra de justicia. Entonces hace referencia a que aquellos por los sentidos ejercitados pudieron comprender el mensaje. No, en ese caso no habla necesariamente que el mensaje sea difícil en sí mismo, sino que por cuanto no alcanzaron ese ejercicio, ese mensaje se ha vuelto difícil para ellos. Entonces eso nos habla que una de las cosas que nosotros debemos hacer prácticamente es ejercitar nuestra mente en la palabra de Jesús. Constantemente leer la palabra, constantemente estar en el ejercicio tanto de oír como poner en práctica la palabra para que no veamos los mensajes difíciles de entender. Por eso en el pasaje que se menciona relacionado a este caso, habla acerca de los indoctos. Y un indocto hace referencia a una persona no instruida, perdón, a una persona no instruida o una persona ignorante. ¿Por qué? Porque no se ha ejercitado en la palabra. Entonces, por esa razón el mensaje se vuelve difícil. Por eso mencionaba en este caso el ejemplo del maratonista. Porque si nosotros, por ejemplo en mi caso o en otras personas que tal vez nuestro trabajo a veces es como estar sentados todo el día y no hacemos ejercicios, y de repente nos queremos ir a meter a una carrera que a veces hace la municipalidad de 20 kilómetros o algo por el estilo, simplemente para nosotros va a ser difícil porque no estamos ejercitados en ello. Eso es uno, ¿verdad? El otro caso de la parte difícil es de que ciertamente el mensaje puede ser difícil porque aquí vemos a un apóstol Pedro que no es indocto. Realmente el apóstol Pedro no es indocto. Por eso me hablaba del trasfondo del apóstol Pedro en el sentido que él ya llevaba camino con Jesús varios años, que también el Espíritu Santo lo había instruido y diferentes cosas. Y él está diciendo que lo que está escribiendo el apóstol Pablo es difícil. Es decir, no solo el hecho de que él ya estaba ejercitado en la palabra. El apóstol Pedro era alguien que ya vivía la palabra. Era alguien que ya no se consideraba como indocto. Y aún así está diciendo que es difícil de entender. Entonces aquí no solo está hablando de que una persona se ejercite en algo, sino que ya en sí mismo es un problema complejo. Es algo que se vuelve ya, por así decirlo, inclusive en altas esferas, que se puede ser difícil de entender por diferentes circunstancias como profundidades, otras cosas. Entonces, aquí también hay que tomar cartas en el asunto nosotros
cómo podríamos nosotros abordar temas que son de esta manera. Temas que pueden ser difíciles de entender en diferentes escalas. Y aquí también entra un poquito el caso, por ejemplo, de la humildad y del reconocer cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, tal vez porque pensamos que somos muy dedicados y todo, ya podemos decir, no, es que esto yo lo entiendo, pero ya nos está dando una alerta el apóstol Pedro diciendo que hay cosas que son difíciles en la Biblia de entender para todos, o sea, no solo para aquellos que se ejercitaron o para los que no se han ejercitado, sino que realmente para todos, que requiere un grado de prestar prudencia y mucha atención a lo que se está hablando. Y aquí también quiero entrar al otro punto de qué deberíamos hacer nosotros para poder abordar esos temas que pueden ser difíciles de entender. Porque ciertamente en la esfera pública, si lo queremos llamar así, cuando hablamos predicadores, personas que están en seminarios bíblicos, otras personas que están tal vez en teología, personas que también buscan ser autodidactas, que leen libros de teología o leen la Biblia por su propia cuenta, y que todos, entre todos ellos, independientemente de sus capacidades o su forma de ser instruidos, comienzan a exponer temas en internet acerca de ciertos puntos. Ellos ya los quieren abordar como personas expertos en la materia y no se han dedicado a la tarea de ser cuidadosos, o cuando inclusive uno ve personas que tratan de defender la fe en el sentido de sus doctrinas, en ciertos casos denominacionales u otros aspectos, como también aquí lo hemos hablado acerca, por ejemplo, del cesacionismo o algunos otros, que los dones han cesado. El cesacionismo es que los dones han cesado, que mucha gente dice. Nos damos cuenta de que esos temas pueden ser difíciles, pero no los estamos considerando difícil. Al no considerar difíciles esos temas, nosotros ya no entramos, como que, por así decirlo, en el detalle, en la prudencia o inclusive en la dedicación que correspondería a eso. Vamos a ponerlo un ejemplo, tal vez un ejemplo deportivo. Si nosotros nos toca enfrentarnos a un equipo fuerte, vamos a necesitar entrenar más, vamos a dedicarnos, inclusive puede ser que tal vez, aunque nos ejercitemos, aunque planteemos estrategias, inclusive el mismo, el mismo equipo nos va a ganar, ¿verdad? Porque yo estuve en equipos y a veces nos daban una goleada de 7-0, 11-0 en el equipo que yo estaba. Pero lo que quiero entender era que cuando se enfrentan equipos fuertes, ya la dedicación es más entregada porque saben contra quién se van a enfrentar. Inclusive en los mundiales de fútbol, que tal vez es el deporte más conocido, se sabe de que si, por ejemplo, viene un equipo que acá tal vez pues la primera vez que entra al mundial, o ya tiene una racha de que siempre llega, pero siempre se queda en el inicio y nunca avanza, y se enfrenta en el primer partido al que ya había sido campeón del mundo, ellos claramente, o por lo menos si yo estuviera en esos zapatos, entrenaría más, miraría más videos, me prepararía de la mejor manera, inclusive sería más prudente y más dedicado al enfrentarme contra ellos, porque sé que es algo difícil de enfrentar. Y no lo tomaría ligero, no, es que eso de equipo ahí lo vamos a ganar. Eso son fáciles. Eso de campeón del mundo solo son dichos. Entonces, si yo me pongo en ese plan para poder enfrentar a esos equipos, me van a golear 7-0, 5-0. Y si tengo suerte, tal vez solo un gol me meten. Pero lo que quiero resaltar es lo mismo, en el sentido de que cuando abordamos temas de la Biblia, tenemos que preguntarnos de alguna manera si ese tema que estamos abordando puede ser difícil. Inclusive cuando hablamos de difícil, es en el sentido de poder explicarlo. ¿En qué sentido? De que cuando uno habla con otras personas y les explica, puede ser que nosotros tengamos claro, como también hace poco hablaba con una persona y le decía yo a la persona, mira, pues uno para creer con un versículo, Dios nos muestra un versículo y con ese versículo ya creemos, pues. O sea, por eso se llama revelación, porque Dios revela, trae, y uno cree en un versículo. Inclusive hay personas que me han dicho, mira, o sea, el versículo que para vos hablaste, para vos tiene todo el sentido del mundo, pero para mí no, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Y también lo he hablado con otras personas de que cuando uno recibe una revelación, no solo decir, no, aquí está la revelación, mira, ahí está, mira, ahí está el versículo, sino que a veces esa revelación o esa enseñanza nos toca que enseñarla a nosotros.
E inclusive también cuando vemos a veces en videos de YouTube, TikTok u otros, cómo personas a veces cuentan su testimonio, pero solo cuentan el testimonio y ellos lo creen claramente porque lo vivieron, pero no hablan con Biblia para que vean el respaldo de la Biblia. Entonces las personas a veces no creen o les es difícil creer porque no ven una fuente bíblica. O sea, diciendo esto no está en la Biblia, obviamente porque tampoco leen la Biblia. A lo que quiero resaltar es de que nos vamos a encontrar con temas que van a ser difíciles de asimilar o van a ser difíciles de presentar y por consecuencia deberíamos dedicarnos más, como también lo habla en el libro de Eclesiastés, de buscar las palabras adecuadas y de ver la manera de transmitir el mensaje o inclusive tener la paciencia necesaria. Y en este caso también, cuando hablamos de temas difíciles de entender, también hay que comprender, como lo hablamos recientemente con el caso eh, de Hebreos, cuando dice que él para de hablar el mensaje porque ellos necesitan aprender primero el fundamento para alcanzar el mensaje que está hablando. Es decir, yo necesito que ustedes aprendan y pongan en práctica lo básico. Cuando ustedes ya tengan eso, ya puedo hablarles de este tema. Entonces, ¿qué quiere decir? De que para poder abordar nosotros a veces temas que pueden ser difíciles de entender, a veces cuando nos topamos con esos temas, deberíamos comenzar a ver los fundamentos de ese tema. Y no únicamente el tema en sí, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando las personas hablan del apostolado o los profetas, regularmente, lo voy a poner de esta manera, lo que hacen a veces, según lo que por las prédicas que oí y todo, es como que agarraron la palabra apóstol, lo pegan en internet, le dan control F o le dan buscar, seleccionan todos los versiculitos de donde aparece apóstol, hacen como que una disque exégesis, ¿verdad? Una cuestión ahí que revisan la interpretación y dicen, los apóstoles no existen porque esto y esto y esto. Entonces, eso no, con todo respeto, no es un estudio serio, ¿verdad? Sabiendo que es un tema complicado, sabiendo que es un tema que puede ser difícil, deberíamos ver las bases de ello. Por ejemplo, apóstol es parte de un ministerio. Entonces, primero deberíamos ir a ver qué es un ministerio. En este caso, como ya se ha hablado en el griego, que hay como cerca de unas 10, creo que son palabras para servicio en el hebreo. Aparte que cuando la Biblia habla acerca del ministerio en Hechos, en 1 Corintios capítulo 12, cuando se habla de los ministerios, hay diversidad de ministerios, se usa la palabra, si no estoy mal, que es diaconía. Pero cuando se habla del apostolado y los profetas y los pastores y demás, en el pasaje de Efesios, hace referencia a domas, si mal no recuerdo. Entonces la pregunta primera sería ahí, ¿cuál es la diferencia entre diaconía y domas? ¿Por qué utilizan esa palabra? Aparte de eso, cuando también ellos hacen referencia acerca que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esa palabra fundamento no está diciendo que los apóstoles sean fundamento, está hablando de que el fundamento sobre el cual están cimentados los apóstoles está hablando de Jesús. Es decir, que el fundamento no es el apóstol y el profeta, el fundamento es Cristo. Y lo que hace el apóstol y el profeta es hablar del fundamento. Esto basado en lo que habla el libro de Apocalipsis. Pero lo que quiero entender, si nos vamos solo a la palabra apóstol y que alguien dirá no que apóstol significa enviado, entonces ahí hay conflictos porque para poder definir o para poder hablar de ese tema, en este caso, habría que conocer los otros contextos como el contexto de qué servicio, inclusive si Dios ha utilizado ciertos tipos de servicio, cómo ha fungido en los tiempos y otras cosas, como muchas personas regularmente cuando hablan del apostolado o los profetas, dice que los profetas hasta Juan el Bautista, pero de repente aparece un profeta llamado Ágabo en el libro de Hechos. Entonces, ¿qué pasó? Si las personas dicen que profetas hasta Juan, entonces, ¿por qué aparecen otros profetas en el libro de Hechos? Entonces vemos ahí de que ellos están tomando a la ligera los pasajes de la Biblia solo para decir que el apóstol no existe. Y aquí no estoy diciendo yo que existan, sino que quiero entender de que tanto la persona que está bajo la postura de decir que no existen, como el que está bajo la postura de decir que existen, deberían entregarse en un momento más prudente y más dedicado y entregado para poder aprender acerca del tema. Inclusive las consecuencias de lo que puede producir que se encuentren o que no se encuentren. Porque también me he dado cuenta a la hora de ver ciertos predicadores o exponentes de la palabra, solo dicen los requisitos del por qué existe. El apóstol existe si ve a Jesús, el apóstol existe porque estuvo con él, etcétera.
pero no están hablando de las consecuencias o las repercusiones de que estén o no estén. Entonces eso también es importante. ¿Por qué? Porque Jesús lo resalta y Jesús menciona y dice que Él vino a hacer señales y prodigios para que creyeran a la palabra. Es decir, que el mismo Jesús necesitó de ciertas manifestaciones para que creyeran a la palabra. Entonces hay personas que dicen que ya no hay apóstoles o profetas porque las señales eran para confirmar a los apóstoles. Entonces vemos de que ahí hay un error, porque el error está en diciendo que se confirman los apóstoles, pero realmente el punto no era las manifestaciones de señales y todas esas cosas, no es para confirmar a los apóstoles o para que crean en los apóstoles. Y la idea era que crean a la palabra. Y eso no solo lo dice Jesús o lo estoy mencionando yo, sino que también habla en 1 Corintios 14 relacionado a ello. A lo que quiero resaltar, y no es el tema del apostolado, o porque también está el tema de los dones, y hay muchas otras cosas que podría resaltar, que no sé si decirlas porque pueden generar controversia. Por ejemplo, el otro caso que podría resaltar es el caso, por ejemplo, el bautismo por los muertos. Entonces, ese tema podría ser complicado. Pero obviamente cuando se aborda, se hace una búsqueda así en internet. Y ahora como está también el chat GPT, ¿verdad? Ponen ahí chat GPT existen, le dan enter y después sale una respuesta. Y después ellos la andan predicando, ¿verdad? Porque se los dijo el chat GPT o la inteligencia artificial. Entonces, por eso, a lo que quiero dar a entender con esto es de que hay temas a abordar que se pueden escuchar tanto de ciertos predicadores, de que el mensaje puede ser verdadero que están predicando, pero ese mensaje podría ser difícil de entender, por lo cual personas que ya vienen bajo una tradición, bajo una denominación, cuando escuchan el mensaje en sí mismo ya es difícil y ellos pueden venir a rechazar o torcer el mensaje que el hermano está hablando. Podría también mencionar acerca de con lo que se hace referencia acerca de los decretos y las declaraciones, pero a lo que quiero resaltar con esto es de que cuando oímos un mensaje puede volverse difícil de entender y que en ese difícil de entender nosotros por esa razón debemos prestarle atención y también no desechar el mensaje porque se nos está hablando y se nos está predicando. Entonces, por esa causa, tanto nosotros que estamos escuchando el mensaje de la palabra, deberíamos ir a los pies de Cristo y comenzar a revisar las partes básicas del mensaje que se está predicando. Cuando tomamos estas partes básicas del mensaje que se está predicando, ya podríamos comenzar desde ahí para poder alcanzar el mensaje que Dios nos puede estar predicando. Entonces, por eso es importante que también nosotros no nos decepcionemos o nos defraudemos del mensaje que se está predicando. ¿Por qué menciono esto? Porque también cuando las personas leen la Biblia, cuando nosotros pues, prácticamente estamos leyendo la Biblia, he escuchado de muchas personas de que dejan de leer la Biblia porque no entienden lo que la Biblia dice. Entonces ellos están leyendo la Biblia, pero por no entender la Biblia, ese mensaje o esa palabra ya no la dejan de leer. Y eso que está provocando que las personas también no avancen en el Evangelio. Por eso, una de las recomendaciones que yo le he dicho a las personas es de que ciertamente hay cosas en la Biblia que no las vamos a entender. ¿Por qué? Porque como aquí les dice el apóstol Pedro, que hay difíciles de entender. Entonces, basado en eso, también sabemos que si hay cosas difíciles de entender, también hay cosas que son fáciles de entender. Entonces, nosotros podemos centrarnos en aquellos mensajes que son fáciles de entender. ¿Para qué? Para enfocarnos en ellos, porque esos mensajes fáciles de entender van a llevarnos también después a entender lo difícil. Por consecuencia, una de las cosas que le he dicho a las personas que leen la Biblia es de que lean la Biblia y que esos temas que pueden ser difíciles los puedan poner aparte, inclusive pueden venir y ya llegar, en el caso de si tienen un predicador o una persona que les enseñe, pueden llegar a preguntarles a ellos. Pero enfocarse en lo que sí pueden leer, o sea, lo que sí pueden entender. Hay cosas en la Biblia, como ya lo hemos resaltado, de que hay cosas que son muy prácticas y muy puntuales cuando uno la lee y que uno se puede centrar en ellas, mientras logra de alguna manera tal vez alcanzar otros tipos de enseñanza que la Biblia refleja, o inclusive que nos han estado enseñando, predicando los diferentes hermanos. Entonces, para
brindar, por así decirlo, una conclusión de todo esto que hemos estado hablando y que el punto central de lo que estamos mencionando es que hay temas que son difíciles. Por ser difíciles hay que saber cómo tratarlos y que también de alguna manera, si es difícil, ver la manera también tal vez de no estarlos escuchando. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces hay predicaciones para pastores o para ministros y que a veces nosotros, o por lo menos en mi caso, que fue em, en mi ocasión cuando estuve yendo a una congregación que había a veces retiro de pastores, a veces yo me iba a meter a los retiros, ¿verdad? Por supuesto, pero hay ciertos momentos en que los mensajes que son para pastores se pueden volver difíciles para nosotros que podemos estar comenzando. Entonces, hay muchas también revelaciones en ciertos predicadores que pueden estar hablando de revelaciones y otras cosas. Entonces, deberíamos nosotros de alguna manera, si lo podemos ver, de que si no lo podemos captar o podemos torcer algo, mejor nosotros ir a enfocarnos en las cosas básicas. Y mejor, aunque nos llame la atención o que nos estemos queriendo conocer esos misterios que a veces pueden estar hablando los hermanos en las iglesias, mejor ir a ver lo básico primero y mejor abstenernos de entrar en ese punto porque no sea que terminemos nosotros desviándonos en el mensaje. Entonces, es el hecho de enfocar. Entonces, aquí hay dos puntos para tratar, ¿verdad? Uno es, hay mensajes difíciles. El punto es qué vamos a hacer con esos mensajes difíciles. Uno de ellos es evitarlo de alguna manera y enfocarnos en las cosas básicas primero para que después se vuelva ese mensaje entendible. El segundo punto es, si de igual manera el mensaje es difícil, como lo está señalando Pedro, es mejor ir a separar el mensaje y tomarle la dedicación para poder abarcar todos los puntos necesarios y tratar de asimilarlo, inclusive pues pidiéndole un apoyo al Espíritu Santo y saber que no necesariamente con un par de búsquedas en internet o un par de prédicas que se oigan o un par de esto, un par de lo otro, vamos a poder alcanzar a entenderlo de una manera clara. Eso también por consecuencia habla de que nosotros que transmitimos a veces el mensaje, también debemos ser cuidadosos en la manera que lo transmitimos. Entender de que si un mensaje se puede volver difícil por las personas que nos están escuchando, mejor no entrarnos en ese detalle, sino que mejor hablar las cosas básicas, como el ejemplo que hablamos del libro de Hebreos capítulo 6. Y por otro lado, si el mensaje es necesario transmitirlo a las personas que nos están escuchando, pero que nosotros podemos observar que va a haber puntos que pueden volverse difíciles, tomarnos la dedicación, como lo habla el libro de Eclesiastés, en buscar palabras adecuadas o versículos muy adecuados. En mi caso ha pasado. En mi caso, yo a veces cuando he transmitido ciertos mensajes, me doy cuenta y digo, bueno, esto me va a hacer, si lo digo, me va a ser difícil darme a entender. Entonces, uno, porque yo ese versículo tal vez me es familiar, o segundo, a veces porque yo veo que tal vez en el español o en otro tipo de cosas se vuelve un poquito más complicado. A veces lo que hago es colocar palabras en griego y hebreo, a veces si se han dado cuenta también pongo palabras de etimología, o a veces tal vez me esfuerzo para encontrar algún otro versículo que tal vez yo no, para mí no es familiar, porque obviamente la Biblia es muy grande y tiene muchos versículos, y que para mí yo aprendí algo de una manera, entonces trato la manera de buscar ejemplos o buscar otros versículos que tal vez sean más digeribles. Entonces, por eso menciono que ya con mensajes difíciles o cuestiones que pueden ser difíciles, ya trae una mayor dedicación. Obviamente, ¿por qué? Porque si se logra entender de una manera adecuada, pues obviamente vamos a poder ponerlo en práctica de una manera adecuada. Muy bien, entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros podamos ser prudentes a la manera de que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque en Internet hay un sinfín de cosas. O sea, en Internet hay una gran cantidad de mensajes que obviamente pueden ser mensajes muy fáciles de entender con mensajes que pueden ser muy difíciles de entender. Entonces, en este caso ya entra la prudencia de que le debemos pedir al Señor de todos esos mensajes que pueden estar ahí, cuáles deberíamos entregarnos a oír. ¿Para qué? Para no venir a agarrar un mensaje que puede ser, por así decirlo, profundo o difícil y que después nosotros podamos torcerlo por no entenderlo bien. Entonces ahí entra mucho la prudencia y también la guianza del Espíritu Santo en diversas índoles. Inclusive menciono esto en algunos casos que se conoce como los libros apócrifos que otras personas se han metido a verlo. Hay que tener cuidado con eso.
y centrarnos principalmente en la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una fuente primordial en la palabra. También hay que tener cuidado con libros de teología, etcétera. Es decir, que lo principal debe ser la Biblia. Entonces debemos ser prudentes con este caso y de algún punto, si hay temas que obviamente va a ser difícil por nuestras capacidades y del todo, uno es preguntarle a Dios y lo otro también es comenzar a subdividirlo por partes para poder alcanzar un entendimiento mayor. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos guíe para poder saber cómo em, abordar estos puntos que pueden ser difíciles para nosotros, ya sea en la posición en la que nos encontramos o porque realmente el tema va a requerir ese nivel de esfuerzo, de dedicación. Entonces vamos a orar y también obviamente por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y también por las diferentes necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor y amor. Ayúdanos hoy, por favor, Padre, para poder ser incentivados en la verdad, saber que a veces nosotros queremos muchas cosas, aprenderlas en la palabra, pero también saber de que ciertas enseñanzas van a venir a su tiempo, que tú necesitas que aprendamos ciertas cosas que son básicas, que ciertas cosas que son fundamentales, así como hemos aprendido de Hechos capítulo 5, pero también saber de que hay cosas que para nosotros se van a volver difíciles, aunque para otros pueden ser muy fáciles, para nosotros pueden ser difíciles. Ayúdanos también a tener la paciencia para dedicarnos a ello. Ayúdanos a también tener pues la prudencia, así como le dijeron a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque así mismo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y así también con las diferentes cosas, Padre bendito, que tú necesitas que nosotros le prestemos atención. Ayúdanos a ser dedicados, también a ser prudentes, también a pedir contigo confirmaciones o también para ver la mejor manera de poder saber cómo trasladar el mensaje, también según las personas que nos están escuchando. Ya que a veces, ¿verdad, Padre? A veces podemos nosotros hablar o querer hablar algo profundo cuando también la audiencia puede ser tal vez no tener ese conocimiento, como lo habla Hebreos capítulo 5, y también puede ser que un tema nosotros lo podríamos ver difícil, pero podríamos verlo fácil, pero también deberíamos darle más dedicación para poder explicarlo de una mejor manera, para que el mensaje pueda ser trasladado de una manera más precisa. Te lo agradecemos, amado Rey, por toda tu misericordia y benevolencia. Por favor, dirígenos para ser esforzados, también a la manera de Eclesiastés, que dice que él se esforzó para utilizar palabras agradables y adecuadas para poder trasladar el mensaje. Así que te damos las gracias por todo, amado pastor, en el nombre de tu bello y amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a orar para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu bondad y por tu gracia. Queremos hoy darte la gloria a ti, la honra, el honor, poder. Queremos hoy entregarnos a ti. Queremos hoy arrepentirnos de todos nuestros pecados y declarar que Jesús es Señor y Salvador y que no hay nadie fuera de Él más que solo Jesús para salvarnos. Por eso venimos y acudimos a ti, Padre, para declarar que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Y que ahora queremos caminar en ti, en tu abundancia, en tu gracia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Ahora vamos a orar por las diferentes necesidades que se pueden estar presentando en las diferentes personas. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Venimos delante de ti bajo la palabra que dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Así que hoy escucha nuestra oración y por favor atiende nuestras necesidades. Pedimos hoy, Señor, que traigas consuelo, que traigas entendimiento a nuestras vidas, ya que tenemos necesidad de ser entendidos en la palabra. Tenemos necesidad de ser consolados, porque en algunos casos algunos se pueden sentir solos, Padre, algunos otros deprimidos, o algunos otros angustiados, algunos otros en tribulaciones o decepciones. Trae hoy, Señor Jesucristo, tu palabra de verdad para traer fidelidad y gracia. También hoy, amado pastor, pedimos por la salud de las personas que nos oyen, por la salud de los hijos o compañeros o otros familiares de las personas que nos están oyendo, porque también sabemos de que puede haber personas con problemas de salud, pero también, amado Padre, también porque traigas conocimiento de tu palabra a esas personas que están clamando para que su familia sea salvada, o sus amigos, o compañeros, o su nación. Trae hoy tu visitación y tu gracia sobre nuestras vidas y ayúdanos a andar en tu fidelidad y en tu verdad. Te damos la gloria a ti, amado Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. A ti sea la honra, la gloria, el honor, el poder y la alabanza, amado Padre, por los siglos de los siglos. Amén